Apocalipsis capítulo 22. En este capítulo, donde se cierra la revelación escrita y se termina el drama de la humanidad en la tierra, las bendiciones con que culmina la vida eterna en el cielo, todo lo demás es una especie de epílogo, donde hallamos unas palabras de consuelo, unas palabras de advertencia y un anuncio final de la pronto venida del Señor, seguido de la bendición con que Juan cierra su relato de la gran revelación. Versículos del 1 al 5. La primera de dichas delicias en el río de agua viva se describe así: luego el ángel me mostró el río del agua de la vida, claro como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, y desciende por medio de la gran avenida de la ciudad. El río de agua de vida, esto es, del agua viva, divina, entraña la realidad de la vida divina trinitaria, como se ve por la descripción que se nos hace de su origen. Sale del trono de Dios y del Cordero, el Hijo, con lo que es muy probable que en este río esté representado el Espíritu Santo vivificante que procede del Padre y del Hijo. La frase claro como el cristal expresa la pureza suma del agua, en la que no cabe turbiedad ni agitación malsana. A pesar de que hemos hecho la lectura de la Nueva Versión Internacional, es más probable, como lo hace notar la puntuación del texto crítico de las Sociedades Bíblicas Unidas, que la primera parte del versículo 2 no haya unidad al versículo 1, sino que forme todo, como lo demuestra en la Reina Valera. Por tanto, con esta puntuación, es probable que el versículo quedase así: y me mostró un río del agua de vida, claro cual cristal, saliendo del trono de Dios y del Cordero, aplicado al Espíritu Santo, según capítulo 15, versículo 26. Este río no debe confundirse con el de Ezequiel 47, versículo 1 y versículo 12, ni con las aguas vivas de Zacarías capítulo 14, versículo 8. Esto pertenecía al milenio. La segunda delicia es el árbol de la vida, en medio de la gran avenida de ella, de la ciudad, y a uno por otro lado del río, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto conforme a cada mes, y las hojas del árbol son para curación de todas las naciones. Por la descripción algo imprecisa que nos hace el texto de la ubicación del río, así como del árbol de la vida, podemos colegir como más probable lo siguiente: tenemos la gran avenida de la ciudad, por el medio de la gran avenida, a todo lo largo de ella fluye el río, y a ambos lados del río, siempre dentro de la gran avenida, está el árbol de la vida. Aunque se dice que los frutos del árbol
no del árbol mismo, que son 12, podemos conjeturar que son también los 12 árboles, con lo que tendríamos una composición de bellísima y simétrica factura. El hecho de que el árbol de la vida produzca frutos cada mes no significa que los árboles, ni por tanto los frutos sean diferentes, sino que su fruto no falta nunca, es de fruto perenne. Muchos han confundido lo de las hojas del árbol son para curación de las naciones, como si esto implicase la posibilidad de enfermedades en el cielo. Pero aparte de su valor simbólico, el vocablo griego puede ser muy bien entenderse en sentido de preservación, más bien que de curación. La tercera delicia es que no habrá allí nada que esté bajo la maldición de Dios. El griego katatema significa no la maldición misma, sino un objeto retenido en un lugar como perjudicial. A mi juicio, hay aquí una alusión de Génesis 3, versículos 17 y 19, donde Dios maldice no a Adán, sino a la tierra por causa de él, en un contexto donde predomina la idea del paraíso recuperado. Se entiende la alusión una vez más al paraíso perdido. Y al narrar, a mi juicio, hago referencia al comentario de Matthew Henry, 13 volúmenes. La cuarta delicia será el servicio continuo que rendiremos a Dios en el cielo. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos le rendirán culto. Con muy buen acuerdo se ha invertido el verbo la trasunción por rendir culto, pues dicho verbo es de carácter sacerdotal cultual, entre otros muchos lugares como Hebreos 10, 12, 13. De esta forma se comprende que el griego dolón no rebaja en nada la dignidad de los hijos de Dios en el cielo. Cuando el propio Mesías es preservado en Isaías capítulo 42 y 52 como el siervo de Yahweh, además de una continua adoración, habrá en el cielo otros servicios que ahora no podemos describir, y no podemos describir porque no están escritos en la Biblia. Ir más allá del texto bíblico sería especulación, y en muchos casos sería una profunda locura. La quinta delicia nos habla de una comunión muy íntima con Dios, ya que quedaba implícita en el capítulo 21, versículo 3. Ahora se nos dice que y verá el rostro de Dios. Esto es muy significativo, pues el creyente, pese a las tribulaciones, pese a los problemas, pese a los dolores profundos de la misma muerte, debe tener en cuenta que un día veremos cara a cara el rostro de nuestro Salvador. Y así como nuestras pupilas contemplan a nuestros seres más amados, así un día nuestras pupilas, ya con cuerpos glorificados y ya en la eternidad, veremos los ojos de nuestro Salvador. Este es uno de los lugares que la Iglesia Católica Romana y muchos evangélicos mal informados entienden como si en el cielo se pudiese ver la figura o la esencia de Dios el Padre.
Repetidas veces hemos dicho en este comentario que ver el rostro de Dios, como otras expresiones similares, significa disfrutar de su favor, tener íntima comunión con Él. En el cielo llega a su grado más alto esta comunión íntima con Dios, pero nunca pierde la esencia divina, su carácter invisible, su carácter de santidad. La sexta delicia, que ya se ha mencionado varias veces en este libro, es que llevarán en la frente el nombre de Dios. El nombre divino lucirá en sus frentes, porque siempre serán posesión de Dios. La séptima delicia es una repetición con ligeras variantes de lo que ya vimos, pero aquí aparece más personalizado. Y no habrá ya noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara y de luz del sol, pues el Señor Dios, Yahweh, Elohim, irradiará su luz sobre ellos. La octava delicia es el número de la perfección escatológica y reinará por los siglos de los siglos. Aquí vemos el trasfondo bíblico del proverbio: servir a Dios es reinar. En efecto, en el versículo 3 hemos visto a los habitantes de la Nueva Jerusalén sirviendo a Dios como sacerdotes. Ahora lo vemos dominando como reyes. Como Cristo, sus redimidos correinarán con Él también por toda la eternidad. La idea de que el reino de Cristo debe cesar con el milenio, basada en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 y 25, es un malentendido. Lo que cambia es el carácter de su reino. Versículos 16 y 17. Todo lo que sigue hasta el final del Apocalipsis viene a ser como un epílogo. En estos versículos tenemos una garantía de las visiones que Juan ha referido en este libro. Un último anuncio que Jesús hace de su próxima venida. Versículos 6 al 9. Y me dijo el ángel: estas palabras son fieles y verdaderas. Del griego pistoi caí aletinoí, combinación bien descrita y ya bien conocida. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder en breve. Del griego katei, con rapidez. Mirad que vengo enseguida. Del griego katú, rápidamente. Feliz el que guarda las palabras de la profecía contenida en este libro. Yo, Juan, soy el que escuché y vi estas cosas, y después que las oí y las vi, caí de hinojos para prosternarme a los pies del ángel que había estado mostrándomelas. Pero él me dijo: no lo hagas, soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de todos los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Se acabó la revelación propiamente dicha. El ángel que comunicó a Juan lo último y más importante de dicha revelación repite ahora, con ligerezas variantes, lo que ya vimos en el versículo 1, capítulo 1, con lo que el libro acaba como empezó, con cuanto va a garantizar la completa verdad y la total credibilidad de su contenido.
como las enseñanzas de Apocalipsis son casi en su totalidad enseñanzas proféticas, el Dios de los espíritus de los profetas, es decir, el que en tiempos pasados comunicó a sus siervos el espíritu de la profecía, ha enviado su ángel para mostrar cómo el mismo espíritu profético a sus siervos, a todos los redimidos, con lo que no tardará en suceder. La frase del versículo 7, he aquí que vengo enseguida, puede entenderse como dicha directamente por el propio Señor Jesucristo, o más bien, probable, por el ángel mismo en calidad del embajador del Señor. La frase es pronunciada no para que la oigan los que ya están en el cielo, sino para aquellos a quienes el libro había de ser leído. Se refiere, pues, a la venida de Cristo para recoger a su iglesia. Y la misma voz que ha pronunciado dicha frase continúa diciendo: dichoso el que guarda las palabras de la profecía contenida en este libro. Esta es la sexta de las 100 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis, y es semejante a la primera, con la notable diferencia de que aquí no dice el que lee, puesto que ya ha leído, puesto que ya hemos expuesto en 12 largos videos la explicación académica, no sensacionalista ni amarillista del Apocalipsis. Solo queda guardar, es decir, poner por obra lo que Dios ha dicho. Como notario excepcional, Juan pone su firma y rúbrica en garantía de que su testimonio es fidedigno. Yo, Juan, soy el que oye y ve estas cosas. El testimonio de una de las columnas de la primitiva iglesia no podría menos de llevar la más profunda convicción al ánimo de los lectores. Como en el capítulo 19, versículo 10, Juan hace además de postrarse en adoración, viendo en él a un embajador de Dios, pero el ángel se lo impide. De nuevo, no debe extrañarnos la reacción de Juan por la tremenda impresión de estas revelaciones que le han producido. Juan se postró reverentemente en tierra, según la costumbre oriental, para adorar o acatar al ángel enviado por Dios para estas revelaciones. El celeste mensajero corta de raíz todo asomo de adoración que pudiera ponerle incluso aparentemente en rango superior a Jesucristo. Así, al contrario del diablo, que exige adoración y postración. Los versículos 10 y 11 deben leerse juntos para entenderse mejor su sentido. Luego añadió: no sigo las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malvado continúe en sus maldades y el vil en sus vilezas, el justo que continúe por el camino de la rectitud y el santo por el camino de la santidad. El rollo del capítulo 5, versículo 1 estaba sellado porque no se conocía su contenido y nadie podía describirlo ni ponerlo por obra, excepto Dios y el Cordero, pues tiene la suficiente autoridad, el conocimiento pleno futuro y el poder omnimodo para llevar a cabo los oráculos contenidos en él. Pero ahora el futuro está profetizado, revelado en toda su integridad. Por si fuera poco, el tiempo de su total cumplimiento está cerca. Así que no hay por qué volver a sellar el libro.
Así, el versículo 12 y 16 contienen un urgente mensaje del Señor Jesucristo. Mirad que vengo pronto, la recompensa viene conmigo y yo le daré a cada uno de acuerdo con lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos son los que lavan sus túnicas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Fuera se quedan los perros, los que practican las artes mágicas, los sexualmente inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la falsedad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio destinado a las iglesias. Yo soy el vástago y la estirpe de David y el brillante lucero de la mañana. El versículo 12 comienza repitiendo al pie de la letra la primera frase del versículo 7. Allí teníamos el primer alerta de la segunda venida de Cristo. Ahora se introduce por segunda vez con la misma expresión. He aquí, yo vengo pronto, del griego igou, el komai, taku, lo cual indica un futuro inminente. Aquí vemos nuevamente la doctrina de la inminencia. La repetición, pues, tiene carácter de urgencia. Como he editado los 21 videos del Apocalipsis, con este, el 22, en un carácter de sentido urgencia, en menos de un mes, he realizado la obra titánica y colosal que se me mandó. En ese sentido de urgencia he obedecido y he acatado el mandato de nuestro Salvador. Urgentemente he subido los videos a la red, pero aquí el Señor añade que trae la recompensa para darle a cada uno de acuerdo con lo que haya hecho. Es un juicio de obras. Con esto se echa de ver que Jesús está hablando ahora del momento ya inminente en que vendrá a recoger los suyos. La recompensa se dará en el tribunal de Cristo. El versículo 13 repite los epítetos que ya hemos visto y nos muestra que Cristo posee la misma naturaleza divina y las mismas perfecciones que el Padre, como puede verse claramente en toda la cristología del Evangelio de San Juan. Los tres partes de epítetos connotan la misma verdad. Cristo es el comienzo y fuente de todo, como también el final y la consumación de todo. El versículo 14 comienza con la séptima y última de las bienaventuranzas del Apocalipsis. Algunos manuscritos guardan sus mandamientos, como Reina Valera, versión 1569. En lugar de lavan sus túnicas, los vocablos son parecidos en griego, ya que la palabra prunontes, tasestolas, significa que lavan las túnicas, que es muy parecido al griego prunontes, tas en todas, que hacen los mandamientos. Así, mejor traducido, lavan las túnicas. La obediencia de los mandamientos no es la base sobre la cual se otorga la vida eterna. Es un don de Dios de los que creen. En ese sentido de justicia imputada, como ya hemos visto claramente
en la frase del capítulo 7, versículo 14. Este pasaporte es de suyo suficiente para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El versículo 15 enumera los excluidos de la ciudad. El énfasis recae sobre los que practican la mentira. La lista es parecida en el capítulo 21, versículo 8, coincidiendo 5 de los grupos. Lo de que todo ama y practica la falsedad es una excelente explicación de lo que significa los mentirosos del final del capítulo 21, versículo 8. Tenemos ahora un grupo que no se halla en 21.8. ¿Quiénes son los perros que encabeza la lista? Por supuesto, de ninguna manera no se trata de animales, sino de personas de carácter vil, corruptor, mentirosos, traicioneros, que clavan la daga por la espalda. Estos perros, los canes, del griego joicunes, como las bestias que infestaban las poblaciones y eran odiados por los orientales, merodeaban por las ciudades igual que las personas corruptoras y eran echados fuera de las murallas. Son los paganos con todo su cortejo de vicios y también los malos cristianos. En sentido más técnico, son los dedicados a la prostitución sagrada masculina. En el versículo 16, Jesús mismo atestigua el origen divino e inspirado de este mensaje. Son frases semejantes a las del prólogo del libro. El propio Señor Jesucristo pone ahora su firma y rúbrica a todo lo que ha revelado por medio de ángel que envió. Así, el Rey de Reyes y Señor de Señores pone el peso de su divina autoridad sobre lo que leemos en Apocalipsis, es decir, la revelación de Jesucristo. Los títulos que aquí se atribuye a sí mismo ya los hemos analizado y ya estaban profetizados en Números capítulo 24 versículo 17 e Isaías capítulo 11 versículo 11, y por única vez desde el capítulo 4 versículo 1 sale aquí el vocablo iglesias. Nótese que Jesús dice literalmente: yo, Jesús, envié mi ángel para atestiguaros estas cosas sobre las iglesias, es decir, con destino a las iglesias. Y pensar que el libro del Apocalipsis es el menos leído, estudiado y predicado en las iglesias. Asimismo, el mandato que Dios me hizo, subí los 22 capítulos del Apocalipsis en video, para que su palabra sea glorificada y su palabra sea extendida, y para que aún así se cumpla el epíteto: bienaventurados los que leen, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está muy cerca, en sentido de profunda emergencia. Es cierto que lo de las iglesias va dirigido primordialmente a las mencionadas en los capítulos 2 y 3, pero sabemos muy bien que todas las iglesias de todos los tiempos y todos los miembros de cada una de las iglesias son también destinatarios de este libro,
lo mismo que de todos los demás libros de las Sagradas Escrituras. El versículo 17 constituye como una respuesta a la voz de Jesús, seguida de un conciso mensaje evangelístico. El espíritu de la esposa dice: ven, y el que escucha diga: ven. Todo el que esté sediento, venga, y el que lo desee, tome gratis del agua de la vida. Claramente la palabra dice: tome gratis del agua de la vida, no como estos falsos apóstatas cristianos modernos que se jactan y gritan y vociferan: pacte, 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 como el canal Enlace, una señal nacida del infierno. Aquí, estos mercaderes de evangelio te venden la palabra de Dios a través de bonos y vitaminas espirituales. Pero aquí, nuevamente la palabra de Dios los exhibe, y la palabra de Dios grita que todo aquel que tenga sed, venga, y todo aquel que desee, tome gratis del agua de la vida. Esta respuesta ardiente, conmovedora, le dan el espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, rogando al Señor que venga, suplicando al Señor que regrese, que retorne, que acelere su venida, no solo para que libre a los suyos de quienes los oprimen, sino sobre todo para consumar la redención. Lo que dice el Espíritu, por cuanto Él es el alma de la iglesia y el que intercede del interior del creyente con gemidos inefables, Él es quien actúa en la comunidad eclesial, tanto en la adoración como en la adoración y en la acción. El autor sagrado pide al que escuche la lectura en público del libro a que ruegue también al Señor: ven. Esto es muy significativo, que todos los que escuchen la palabra de Dios en Apocalipsis, el que lo lea, o el que a través de estos vídeos o de otros, en oración suplicante, rueguen al Señor: ven. El versículo 17 se cierra con otro conciso mensaje evangelístico que contiene dos ofrecimientos equivalentes, aunque el segundo amplía la invitación del primero. El que tenga sed, venga. ¿Quién no estará sediento de la salvación, la cual únicamente se halla en Cristo? El que quiera, tome gratis el agua de vida. Oímos la misma invitación que se halla en el capítulo 55, versículo 1. La vida eterna es un regalo de Dios. No se merece ni se gana con esfuerzos humanos. Pero Dios no la niega a nadie que quiera tenerla. Por supuesto, nadie puede quererla sin que antes la gracia de Dios le ilumine los ojos del corazón, para que pueda ver su miseria natural, su miseria espiritual, su pecado profundo, la violación que ha hecho a los mandamientos de Dios, y sobre todo, cómo ha faltado a la ley moral. Así se dice: Dios convida, pero no obliga a nadie a ser salvo en contra de su propia voluntad. El agua de vida es gratuita, pero hay que acercarse a la fuente. Esperamos que cada lector y que cada persona que escuche el Apocalipsis se haya apropiado ya de esta oportunidad, de esta invitación, y sepa por experiencia propia
lo que es tener al Espíritu Santo en su vida y en su corazón, y que paz hay para con Dios por medio de la justificación de la sangre del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Como dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, si todavía no te has puesto en paz con Dios, si todavía tus pecados son una losa de carga, si todavía sientes la enemistad de Dios, es tiempo de que vengas a beber del agua de la vida eterna, porque después será demasiado tarde. Versículos 18 y 19. Estos versículos contienen una severísima amonestación a los que se atreven a quitar o a añadir algo de la palabra de Dios. Así se lee: yo advierto a todo el que escucha las palabras de esta profecía. Si alguno les añade algo, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Y si alguno de estas quita algo de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y en la ciudad santa que están descritos en este libro. No es la única vez que en la Biblia se amonesta contra la añadidura o las omisiones con respecto a la palabra de Dios. Ya en el Antiguo Testamento pueden ver esos textos similares. En cuanto a las falsificaciones, recordemos las palabras de Jesús contra los fariseos: así anuláis la palabra de Dios bajo pretexto de vuestra tradición. Con esto se muestra que la palabra de Dios puede ser corrompida o quebrada ilegítimamente por parte de más, lo mismo por parte de menos. El liberalismo y el modernismo, tanto en el análisis como en la interpretación de las Escrituras, hacen menos de la palabra de Dios. Por eso, este modernismo, casi en todo el mundo, ha aceptado el matrimonio entre homosexuales y entre lesbianas, porque este modernismo cultural ha suprimido, ha rebajado y ha reinterpretado la palabra de Dios, haciéndola menos y quitando su real significado. De esta forma, la Iglesia Católica Romana añade muchas tradiciones a la Biblia, muchos dogmas de sus falsos concilios y su falso magisterio, mucha tradición, mucho paganismo y mucha ceguera, quitándole el sentido estricto y la autoridad a la palabra de Dios. El mismo Papa Pancho o Francisco ha reiterado que el ateo y el homosexual van a heredar el reino de Dios, lo cual contradice flagrantemente a las Escrituras, contradice flagrantemente a la palabra de Dios. Recordemos que ningún inmundo o perro, en el sentido de sexualidad y prostitución masculino, va a entrar en el reino de Dios. Todos ellos, así, anulan la palabra de Dios. De esto tampoco se escapan las iglesias cristianas modernas y evangélicas, como lo he reiterado a lo largo de los 22 capítulos. La sola Escritura, el grito de la Reforma, debe ser el lema de todo verdadero creyente cristiano. Por eso he postulado en mi canal y en otras páginas de la red la Neorreforma. La Iglesia Cristiana Evangélica Protestante necesita
una profunda reforma, un retorno al cristianismo bíblico. Recordemos que todo lo que se cree y se practica en las iglesias modernas es falso, no corresponde a la luz de las escrituras y al sentido histórico de la iglesia cristiana. Los falsos pastores, cobardes y ministeriales que tienen miedo de hablar esta verdad, los pusilánimes que tienen terror de hablar las cosas como son ante las ovejas, también son culpables de apostasía por encubrir, silenciar y hasta promover prácticas heréticas que no son cristianas. Un ejemplo de ello lo tenemos los payasitos cristianos, los mismos cristianos, que estas características nacieron del teatro griego pagano y han sido incorporados últimamente a las iglesias como un modo, entre comillas, eficaz de evangelización. Quienes promueven, practican los payasitos cristianos están corrompiendo, diluyendo, pisoteando y alterando la palabra de Dios, y en una ceguera criminal, y en una ceguera diabólica, y en una ceguera ante la palabra de Dios, siguen promoviendo y postulando prácticas tan antibíblicas que solo dan descrédito a la palabra de Dios. Por eso, el que escribe y el que narra estos videos no acepta estas prácticas, porque la Biblia nunca afirma tales métodos baratos de evangelización, tales métodos de basura de llevar la palabra de Dios. El grito de la reforma fue solo escritura, y el grito de mi alma y mi corazón es solo escritura. Como decía el reverendo Martín Lutero, profesor de Sagrada Escritura y doctorado en teología, afirmaba: mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. De igual forma, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. No importa lo que las falsas iglesias griten o vociferen, la palabra de Dios es luz, es el manantial de la salvación, y solo ella debe ser el camino a la práctica moral. Reitero, no entiendo y no acepto las bajas prácticas cristianas modernas evangélicas como las que tanto ha promovido el falsario de Marcos Witt y Jesús Adrián Romero en sus conciertos. Nada de ello tiene base bíblica, nada de ello está sustentado. Estos salmistas, entre comillas, han alterado el libro de los Salmos. Estos salmistas, entre comillas, han alterado el Nuevo Testamento. No existe en el Nuevo Testamento el tal ministerio de cantor o el tal ministerio de grabar discos. Estos artistas con H, porque nos tienen hartos, han apedreado profundamente la palabra de Dios. Por eso, vuelvo a reiterar hasta el cansancio que el grito de la reforma es solo escritura. Es obvio que con estas amonestaciones van dirigidas a gente de la iglesia, no a los de afuera, ya que los de afuera no reconocen en la Biblia la palabra de Dios. Sin embargo, sacaría una conclusión falsa quien de esta porción dedujese que en un sincero cristiano puede perder la salvación si quita algo de la palabra de Dios. Esto equivaldría a sacar el texto de su contexto. Esta porción de la Biblia ya supone que un verdadero, que un genuino, que un legítimo hijo de Dios no va a entrometerse en estas escrituras. Es decir, no las va a alterar, no las va a pisotear y no va a ser promulgador de falsas doctrinas. En el contraste de la incredulidad con la fe,
del intelecto ciego y caído del hombre, en contraste con el creyente iluminado y aleccionado por el Espíritu Santo. Aún cuando el verdadero Hijo de Dios no comprenda todo el sentido del libro del Apocalipsis, reconocerá en él una declaración de su esperanza y lo que le ha asegurado de gracia por medio de salvación de su Cristo. Y un auténtico y verdadero Hijo de Dios no será promotor de herejías ni promulgador de falsas esperanzas. Versículos 20 y 21. Termina el libro y con él la Biblia. En estos dos versículos en los que tenemos la última declaración que hace el Señor de su segunda venida y cercana. La normal reacción de todo creyente al escuchar esa declaración, la bendición final del propio autor sagrado. En la primera parte del versículo 20 se nos declara el testimonio del mismo Señor Jesús en cuanto a su próxima venida. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Esta es la tercera vez que en este mismo capítulo Jesús hace esta promesa, la tercera vez, pero aquí añade un sí que equivale a de seguro que sí, con lo que refuerza la afirmación. Juan, en nombre de la iglesia, contesta estas palabras del Señor Jesús con una vehemente y ardiente plegaria: amén, ven Señor Jesús. Es como la súplica de una novia a su amado que se marchó para un largo viaje, pero con la promesa de volver para casarse con ella. La fantasía lo ha descrito bajo la imagen de una doncella cuyo prometido la dejó ir de viaje a Tierra Santa con la promesa de que a su regreso la haría su amada esposa. Muchos le decían a ella que jamás volverían a verle, pero ella creía en la palabra de él, y tarde tras tarde bajaba al solitario puerto y encendía una luz frente a las rugientes olas para dar la bienvenida al navío que había de devolverle a su amado. Y junto a aquella luz vigilante estaba ella ocupando su puesto cada noche, rogando a los vientos que diesen prisa a las perezosas velas para que pudiese llegar pronto aquel que lo era todo para ella. Así también aquel bendito Señor que nos ha amado hasta la muerte se ha marchado a la misteriosa tierra de los santos, prometiendo que a su vuelta nos tomará como a su dichosa y eterna esposa. Algunos dicen que se ha ido para siempre y que nunca más lo veremos aquí. Estos son los falsarios, los corruptos, los que niegan el arrebatamiento, los que niegan la venida del Señor, los que niegan la santidad y rectitud de la vida. Estos son los falsos movimientos evangélicos modernos. Pero en contraste, nuevamente el Señor grita: sí, vengo pronto. Y sobre la oscura y caliginosa playa que se hunde en el mar eterno, cada creyente verdadero, cada cristiano fiel, monta guardia junto a la luz encendida por el amor, mirando y orando y esperando y llorando y sufriendo y soportando. Esperamos el cumplimiento de su obra, no contento con otra cosa
que con su firme promesa y llamado constantemente desde el fondo amoroso de nuestro corazón y de nuestra alma, afirmamos con lágrimas en los ojos: amén, ven Señor Jesús. Y algunas de estas noches, mientras el mundo está ocupado con sus alegres frivolidades, riéndose de la doncella del puerto, una forma se levantará de las turgentes olas como otra en Galilea, a vindicar para siempre toda la espera, toda la devoción, toda la rectitud y toda la santidad, y traer a ese fiel y constante corazón un gozo, una gloria y un triunfo que nunca tendrá fin. Así, cada uno de nosotros esperamos consagradamente y piadosamente el anhelo y el retorno de nuestro Cristo exaltado. Por eso, el apóstol Pedro, en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 11 y 12, afirma: deben vivir una vida santa y piadosa, aguardando con expectación el día de Dios y acelerando su advenimiento. Aunque parezca otra cosa, el libro del Apocalipsis tiene forma epistolar y, según el uso corriente, ha de acabar con una profunda bendición. Así también Pablo lo repite en sus epístolas: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los pueblos de Dios. Y añade: amén, como una figura de así sea. Ven pronto, Señor Jesús. De esta manera, la maldición de la ley de Moisés contrasta con la ley, con la bendición del Evangelio. De esta manera, esperamos el total, único y definitivo triunfo del crucificado sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el llanto y sobre el infierno. Así, esperamos y gritamos: Soli Deo Gloria.